o antes. Ahí sí, ya, vamos para atrás de nuevo. Ta, ta, ta. Vamos a ir para atrás de nuevo porque no estábamos grabando la clase. Y ya no se lo... Vamos de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Ya, estábamos en la Edad Media, ¿cierto? Donde fueron 1000 años que, que se vivió más que nada en torno al señor feudal y a la religión, ¿cierto? Duró 1000 años, ¿cierto? Del 476 a 1492 o 53, ¿ya? Porque son dos hechos lo que marcan el inicio de la Edad Moderna, ¿ya? Que son primero la caída del Imperio Romano de Oriente, que es el Imperio Bizantino, ¿ya? O Constantinopla, los tres nombres también, ¿ya? Y, ¿cierto? 50 años después, que es el descubrimiento de América, ¿cierto? ¿A qué se debe las dos fechas? Porque las dos fechas son fundamentales en el desarrollo de la humanidad. ¿Por qué? Mientras Constantinopla o el Imperio Romano de Occidente desaparecía de esa zona, ¿cierto? Aparecía otro imperio, el Imperio Otomano, ¿ya? ¿Qué significa el Imperio Otomano? Que cambia la base religiosa. Constantinopla era católica, ortodoxa, ¿ya? Y el Imperio Otomano era de la religión del Islam. Por lo tanto, se produce un choque cultural, ¿cierto? Que en su mayoría el Islam son pueblos árabes, ¿ya? Pueblos árabes que fueron en algún momento dominados por Roma, ¿ya? Que se independizaron o se arrinconaron en algún sector de Medio Oriente, ¿cierto? Y volvieron a aparecer con un profeta que se llama Mahoma, ¿ya? Él fue, ¿cierto? Que fue a la mitad del desierto. La ciudad se llama Medina, en donde todos los años, ¿cierto? Yo no me acuerdo la fecha, pero toda la gente que practica el Islam se junta en ese lugar a, a rendir su tributo a Alá. Alá no es más que nada que Dios en árabe, ¿ya? Entonces, este profeta, ¿cierto? Viene a juntar la religión judía, ¿cierto? Y viene a juntar la religión católica y la transforma en el Islam. Son la misma base, ¿ya? Es parte de la religión judeo-cristiana, ¿ya? Por lo tanto, este imperio otomano, ¿cierto? Viene con la idea de aceptarlos a todos, ¿ya? Se, gran parte del desarrollo que se produce en la Edad Moderna lo traía este imperio que ya venía avanzando hace tiempo, ¿ya? Expertos en matemática, en ciencia, astrología, filosofía, ¿ya? Eran muy sabios. Además, fueron capaces de traducir la Biblia que estaba en arameo, que el arameo era un dialecto. Los dialectos no tienen una regla gramatical, ¿cierto? Como el lenguaje, como las lenguas, ¿ya? Como los idiomas oficiales, ¿ya? A veces los idiomas están formados por varios dialectos, ¿cierto? Se hace una norma, ¿cierto? Y se hace una regla y, y se le logra dar un orden, ¿ya? El mapudungún, que es el idioma que no alcanza a ser un idioma, ¿cierto? Es un dialecto porque se habla de varias formas la misma palabra, ¿no? Y además, como no está, ¿cuánto que se llama? No está escrito, ¿cierto? Los dialectos se manejan en distintos grupos, ¿ya? El chino también es un dialecto, ¿cierto? Sobre todo el chino, porque no es un idioma, es, es un idioma gráfico,
donde un dibujo significa una cosa y varios dibujos significan otra cosa, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? El pueblo árabe con el Islam, ¿cierto? Vienen a pasar la Biblia del arameo antiguo, ¿cierto? Lo pasan al árabe y los que sabían latín lo traducen al latín, ¿ya? Por lo tanto, gran parte de las traducciones de los libros antiguos se lo debemos a ellos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? La Edad Moderna comienza con la caída del Imperio de Constantinopla en 1453, ¿cierto? Y termina con la Revolución Francesa para dar inicio a la Edad contemporánea que hasta el día de hoy dura, ¿ya? Los puntos claves, ¿cierto? Las causas de la Edad Moderna, factores de desarrollo, sistema político y sistema económico. Las causas de la Edad Moderna, ¿cierto? Bueno, algunas causas, ¿cierto? El crecimiento de las grandes ciudades, ¿cierto? Se convirtieron en centros comerciales, se recupera el comercio, ¿cierto? Y ya el poder feudal va disminuyendo, por lo tanto, el poder se vuelve a centrar en la monarquía, ¿ya? Si bien ya no existen imperios grandes que puedan ser dominador de todo, sí empiezan a crecer estos estados-nación, ¿ya? En donde hay un estado, ¿cierto? Y hay varias naciones dentro. Ejemplo, Italia. Cada ciudad de Italia era un reino, era una nación distinta. España, ¿cierto? Tiene, por arriba tenía, ¿cierto? El País Vasco, al medio estaba Castilla, ¿cierto? Y hacia el Mediterráneo, ¿cierto? Estaba Valencia y los países y las ciudades descendientes directamente de los árabes, ¿ya? Por eso se le llama Estado-nación. El Renacimiento, ¿cierto? Es ¿cuánto que se llama? El impulsor del el arte, la ciencia y la arquitectura, ¿ya? Aparece Leonardo da Vinci, ¿cierto? Que era multiartista, ¿cierto? Era artista y además era arquitecto y además hacía plano, hizo los primeros, ¿cuánto que se llama? De los primeros planos de helicópteros, de barcos, catapultas, ¿ya? Y Miguel Ángel, ¿cierto? Que es un pintor, ¿ya? Florece el humanismo, ¿cierto? En donde se le empieza a dar valor al ser humano como persona y no como y no como parte del adorno que tenían los nobles, ¿cierto? Y, ¿cierto? La gran invención que provocó la democratización del conocimiento, que fue la invención de la imprenta. ¿Qué significa esto? Que ya no había que escribir los libros a mano, sino que había una imprenta en la cual se estampaban los escritos, ¿cierto? Y ya eh, se empezaron a vender libros, ya fomentar el folletín, ya los periódicos, ¿ya? Para poder dar a conocer noticias, eventos, historias y ese tipo de cosas. ¿Ya? Recuerden que antes existía el cantor, ¿cierto? Que se colocaba en el centro de algún feudo, ¿cierto? Y que daba las noticias de lo que pasaba en el feudo, ya sea noticias de importancia, avisos económicos o la vida de los nobles, farándula. Se producen las reformas protestantes y las consecuencias son la reforma protestante cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica y llevó a un cambio de percepción religiosa en Europa. Eh, sí, puede ser, ya. Lo que pasa es que
Ya la Iglesia Católica venía casi, casi 1000 años, ¿cierto? Gobernando la espiritualidad de las personas que existían, ¿cierto? Ya había caído ya en, en corrupción, ¿cierto? Tienen que acordar lo que les dije la semana pasada, ¿cierto? La Iglesia Católica siempre fue una monarquía, donde habían reyes. Primero eran romanos y después fue el Imperio Germánico, ¿ya? Quien se hizo cargo de la Iglesia Católica. Y como buenos reyes, ¿cierto? Los reyes tenían sus señoras, sus hijos que vivían, ¿no? Por lo tanto, ¿cierto? No hay diezmo que aguante mantener a la familia entera, ¿ya? Sin mantener a la nobleza, ¿ya? Por lo tanto, se produce un decaimiento, ¿cierto? Y la curia, ¿cierto? En los sacramentos, ¿cierto? En el sacramento de la confesión, empiezan a cobrar dinero para que fueran perdonados sus pecados y la gente cuando se muriera llegara al cielo. Esto no le gustó a un cura, ¿cierto? Que se llamaba Martín Lutero, ¿ya? Y decidió, ¿cierto?, separarse de la Iglesia Católica y formar su propia iglesia, ¿ya? De ahí nace, ¿cierto?, las iglesias protestantes que hoy día conocemos como eh, las iglesias evangélicas, ¿ya? Que vienen con otro tipo de doctrina en donde ya no hay un cura, ¿cierto? Hay un pastor, ¿cierto? Y este pastor puede estar casado, no tiene ninguna restricción, ¿cierto? En tener hijos, ¿ya? Si bien la Iglesia Católica también era así, pero por temas económicos tuvo que sacar a la familia y eso era sacar también a la señora, ¿cierto? Por eso se inventa el celibato. No es por una cosa espiritual, ¿ya? Ni porque siguieran los caminos de Cristo, ¿cierto? Si Cristo fue una persona y posiblemente también tuvo pareja, a lo mejor, no sé, ¿cierto? Y, pero a partir de esto, ¿cierto? La Iglesia Católica da como un salto de fe al vacío con el celibato, ¿cierto? Con todas las consecuencias que tiene hoy en día ese cambio, ¿ya? Y se separa la Iglesia Católica. En dos iglesias al principio, después vamos a ver más, ¿ya? El movimiento reformista da surgimiento a nuevas denominaciones cristianas que se apartaron de las enseñanzas católicas. El separarse, ¿cierto? No era separarse de Dios, era separarse de Roma, ¿ya? Ese era lo más importante. La reforma provocó importantes cambios sociales y políticos, incluida la fragmentación religiosa que afectó a Europa durante siglos, ¿ya? Hubo una guerra también de religión, o sea, las primeras guerras religiosas, ¿cierto? La Iglesia Católica llevó a cabo, ¿cierto? Al saber que Constantinopla, su centro católico en Oriente, había caído en manos del Imperio Otomano, ¿cierto? Provoca las cruzadas, ¿cierto? Que es donde, ¿cierto?, todos los reyes de Europa católicos juntaban a sus ejércitos, ¿cierto? Y los mandaban a pelear por recuperar donde había nacido Cristo, la verdad, ¿cierto? Que era Belén, y donde había sido crucificado, ¿ya? A eso iba, ¿cierto? A eso iba ese imperio, y además a poner orden y dejar a la Iglesia Católica controlando ese paso de Europa hacia Oriente. Los factores de desarrollo de la Edad Media, ¿cierto? Innovaciones tecnológicas y científicas. Se produce la revolución científica, ¿ya? ¿Qué significa esto? Los 1000 años de la Edad Media, ¿cierto? Se impuso que la Tierra, que el Sol giraba en torno a la Tierra, ¿ya? Y que, ¿cierto?
era geocentrista, ¿cierto? Y que la Tierra, ¿cierto? Era el centro del universo, ¿ya? Y donde estaba Dios, ¿ya? Y todo lo que conlleva eso. La revolución científica, ¿cierto? Con ¿cuánto que se llama? Con un astrólogo famoso que en este momento no me acuerdo, pero ya me voy a acordar, ¿cierto? Él escribe un libro y descubre que es la Tierra la que gira en torno al Sol. Entonces pasamos de un pensamiento geocentrista, ¿cierto? En donde la Tierra era el centro de todo, ¿cierto? A un heliocentrista, que es el Sol, porque se le llama heliocentrista porque el Sol produce mucho helio. Por lo tanto, también se le llama como heliocentrista, ¿ya? Referente al Sol, ¿ya? Entonces, desde Copérnico, que es el astrónomo que él hablaba, ¿cierto? Que escribió un libro en donde él decía que era la Tierra que giraba en torno al Sol. Es como decir, ¿cierto? Que en este tiempo que, a ver, ¿qué podría impactar? Tanto como eso, que provocó un gran cambio de pensamiento en la sociedad, ¿ya? O sea, Copérnico fue casi excomulgado, ¿cierto? Tuvo mucho tiempo escondido. El libro lo escribió a los 25 años y recién lo editaron, ¿cierto? Lo publicaron 2 días, una semana, un mes antes de que muriera, como a los 45 años, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenía miedo, ¿cierto? Él era hijo ¿cuánto que se llama? De religiosos. Él fue religioso, pero se dedicó a la astronomía y se dedicó al estudio de los astros en el cielo y dio el paso importante de decir, ya, aquí borramos todo, ¿cierto? Y comenzamos de nuevo y es la Tierra la que gira en torno al Sol. Y ahí, sobre todo a la sociedad conservadora se le vino el mundo encima, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Eso dio un empuje a la ciencia y después vinieron muchos astrónomos más que descubrieron muchas cosas, ¿ya? A partir de la observación de los astros en el cielo. Innovaciones tecnológicas significativas que cambiaron la manera de cómo vivían las personas y se comunicaban. Estas innovaciones sentaron las bases del futuro avance impactando profundamente en la vida cotidiana de la sociedad, más o menos lo mismo, ¿cierto? Exploración y expansión geográfica. Bueno, por lo que pasó en Constantinopla, ¿cierto? Eso es importante, ¿cierto? Se cerró la ruta comercial de los países comerciantes europeos que iban a Medio Oriente a buscar, ¿cierto? Las especias. Que les decía la semana pasada que eran la pimienta, el clavo de olor, la nuez moscada y otras cosas más. Era tan así, ¿cierto? Valían tanto en peso esas especies que a la gente se le pagaba con sacos de clavos de olor, ¿ya? Sacos de pimienta, que eran muy valiosos porque en Europa no, Europa es súper poco productivo en cuanto a alimentación. Primero porque es frío, tan arriba, ¿cierto?, del planeta, muy cerca del Ártico, entonces hace mucho frío. Todo lo que está cerca eh, del mar Mediterráneo, tienen un poco más de producción de alimentos, pero todo lo que está arriba es muy poco lo que tienen, ¿ya? Y todo lo tienen que traer de afuera, ¿ya? Por lo tanto, en la búsqueda de rutas hacia las Indias, que le llamaban ellos, ¿cierto? Se llega a América, ¿ya? Y así como empieza la expansión geográfica a todos los países, Portugal, España, Holanda, Inglaterra, ¿ya? Que conquistan varios lugares de Oriente, ¿ya? Los primeros fueron los holandeses que crearon la primera empresa estatal, ¿cierto?, de exploración geográfica, ¿ya? Las expediciones descubriendo tierras nuevas, influyendo en la geografía y política mundial. Expansión de imperios europeos, ¿cierto?
¿Cuáles son los imperios de España y Inglaterra y Portugal que se expanden en el mundo? Es así como, ¿cierto? Los ingleses viajando llegan a Estados Unidos, ¿ya? Los holandeses también llegaron a Estados Unidos, ¿ya? Y más sensatamente llegan a Nueva York, lo que hoy día es Nueva York, ¿ya? Y que se llama, que primero le colocaron New Amsterdam, que el Ámsterdam es la capital de Holanda, ¿cierto? Y a Nueva York le colocan New Amsterdam, Amsterdam, ¿cierto? Evocando la ciudad esa, ¿cierto? Y tuvieron una pelea con los ingleses, ¿cierto? Y se pusieron de acuerdo, dejaron de pelear y los holandeses le vendieron Nueva York a los ingleses, ¿ya? Y es así como los ingleses llegan a Estados Unidos, ¿cierto? Huyendo de, bueno, al final de la Edad Moderna se va desvalorizando cada vez más la religión y son religiosos los que llegan a la tierra de Estados Unidos, ¿cierto? Formando, ¿cierto? Sus nuevas comarcas que fueran, que cumplieran todos las normas que dice la Biblia, ¿cierto? Y que vivieran conforme a la santidad, ¿ya? Porque Europa se estaba volviendo muy pagana, por lo tanto ellos se fueron. Y así es como llegan a América. Y por eso los norteamericanos son tan conservadores a veces, ¿ya? Nuevas formas de arte, ¿cierto? Surgieron estilos artísticos, ¿cierto? Literatura, la gente, los la gente se educó más, aprendió a leer y aprendió a escribir, ¿cierto? Y aparece la literatura, ¿ya? Porque estaba esta imprenta que permitía hacer varios libros a la vez, ¿ya? El auge de la burguesía, ¿ya? Eh, la burguesía siempre ha sido considerada como los comerciantes, ¿ya? Los comerciantes en la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna, ¿cierto? Solamente eran comerciantes, ¿ya? Lo que les decía la semana pasada, iban a comprar productos, ¿cierto? A un montón de lugares a un montón de lugares los llevaban, ¿cierto? A los centros de comercio de los centros feudales, ¿cierto? Y solamente vendían. Muchos tenían mucho poder económico, pero no tenían un poder político, ¿ya? En la Edad Moderna, ¿ya? Pasa que estos comerciantes pasan a ser parte de... Primero logran poder político, ¿cierto? Y eso los logra situarse, ¿cierto? En las clases sociales altas, ¿ya? Estaba el rey, ¿cierto? La nobleza, y después venían los burgueses con los curas, ¿ya? Por tanto, pasan a ser parte, antes de la edad moderna, ¿cierto? Los comerciantes no tenían ningún valor social, o sea, eran de las clases bajas, nomás, junto con los artesanos, ¿cierto? El ciudadano de a pie que trabaja normalmente, ¿ya? Y estaban los comerciantes que pertenecían a esa misma clase. Más abajo venían, ¿cierto? Los esclavos, los siervos. Entonces, la burguesía solamente tenía poder económico porque lograba transar cosas, nada más que eso. Y en la edad moderna pasan a ser parte del sistema, ¿ya? Pasan a tener poder. Esos son los burgueses, ¿ya? El sistema político, ¿cierto? Se centraliza en las monarquías absolutas, ¿cierto? Todavía, ¿cierto? Escuchando que Dios bajaba y les hablaba al oído a los monarcas, que era la nobleza en este caso. El modelo de monarquía absoluta generó tensiones significativas entre los reyes y la nobleza, quienes buscaban mantener su influencia y privilegio. Aquí el rey les dijo, ¿saben qué? Aquí mando yo y se acabó. ¿Ya? Los ciudadanos a menudo se sentían oprimidos bajo el control de los reyes, lo que provocó el descontento y demandas de representación. ¿Ya? Por aquí empiezan a surgir los primeros aires
de buscar representación política en los poderes. ¿Ya? Sí, suavecito, ¿cierto? No, no mucho. Surgimiento de los estados nacionales. El Estado-nación se caracteriza por un territorio definido y un gobierno central que ejerce la autoridad. ¿Ya? Era moderna. Durante la era moderna, ¿cierto? El concepto de Estado-nación se consolida influyendo en la política social de Europa. Impacto en conflictos futuros, ¿cierto? El surgimiento de los estados nacionales fue fundamental para que los conflictos marcarían la historia en la Europa de más adelante, ¿ya? Aquí hay como una guerra de los 100 días que dura 116 años y así. Pero son guerras religiosas, la verdad, primero, entre protestantes y católicos, por ganar territorio. Y ese territorio pasa porque donde llegaban tenían que cobrar diezmo, entonces era riqueza. Conflictos políticos y guerras religiosas. La guerra de los 30 años provocó un gran desastre en Europa, involucró tanto religiosas como políticas, afectando profundamente la región. Esta era la guerra de la que la hablaba, ¿cierto? La guerra civil inglesa fue un conflicto que enfrentó a los realistas y los parlamentarios, reflejando tensiones políticas y religiosas. ¿Qué pasó en Inglaterra? Eh, Pasó que Inglaterra es el único país del mundo, ¿cierto?, que creó su propia religión, ¿ya? Como Estado. Luis VIII, ¿cierto? Eh, Al ver que su poder quedaba bajo el poder del Papa en Roma, ¿ya? Y lo que vino a llenar la gota y lo que vino a llenar el vaso, ¿cierto? La gota que rebalsa el vaso, ¿cierto? Fue que le pidió al Papa que se quería divorciar de su primera esposa, ¿cierto? Porque no le podía dar un hijo hombre, ¿cierto? Decide, ¿cierto?, romper con la Iglesia Católica y transformarse y crear la Iglesia Anglicana, ¿ya? ¿Y qué significa ser anglicano? Solamente que te casas por la iglesia y te puedes divorciar con el permiso de la iglesia sin ningún cuento que se llama, sin ninguna oposición de algún gobernante. Hasta antes de eso, ¿cierto? Toda persona que se casaba por la iglesia católica y después quería separarse, tenía que pedirle permiso al Papa, ¿ya? Y como estaba prohibido, como era un sacramento santo y todos los ángeles del cielo, ¿cierto? Estaba prohibido separarse. Y quien daba, ¿cierto?, la autorización, excep- excepcionalmente lo podía hacer el Papa, ¿ya? Enrique VIII, ¿cierto?, le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a crear mi propia religión en donde yo me pueda casar las veces que quiera y separar las veces que quiera, ¿ya? Por lo tanto, ahí se produce un conflicto entre nobles que eran católicos y anglicanos, y se produce esta guerra civil. Además, ¿cierto?, que algunos querían representación ya, el parlamento, ya había un parlamento en Inglaterra, ¿cierto? Pero no tenían ningún peso político sobre las decisiones del rey. Eran más que nada consejeros del rey, ¿ya? Entonces los parlamentarios empezaron a pedir poder de decisión. Y es así, ¿cierto?, que después de esta guerra civil, Inglaterra se transforma en una monarquía parlamentaria, en donde la decisión que toma el rey tiene que pasar por el parlamento, ¿ya? Y cada vez fue perdiendo más poder el rey en Inglaterra. No tuvieron que llegar a revoluciones tan sangrientas como en otros países. Estos conflictos moldearon la estructura política y sociales de Europa moderna, influyendo en el desarrollo posterior. Lo que trajo, ¿cierto?, la reforma religiosa fue
que los países más desarrollados, ¿cierto? Lograron ser los países protestantes, ¿ya? Si bien con una mirada moral bien estricta, ¿cierto? Lograron que las clases bajas surgieran, ¿ya? No como lo que pasaba con la Iglesia Católica, sobre todo en España, en donde la nobleza la nobleza era noble por apellido nomás, ¿ya? No por riqueza, ¿ya? Y si trabajaban, ¿ya? Eran excomulgados, ¿ya? Por lo tanto, la nobleza española no metía las manos, no trabajaba. En cambio, las iglesias protestantes en algunos países de Europa, ¿cierto? Lograron buscar entre la religión y la moral, ¿cierto? Lograron, cuanto que se llama, un equilibrio de igualdad social con las personas que trabajaban en la tierra, ¿ya? Todo esto bien superficial, no tan profundo como se busca se buscó después, ¿ya? Que sí lograron una igualdad más equitativa entre las sociedades, ¿ya? Pero sí son los protestantes los que promueven, ¿ya? Porque separados de la Iglesia Católica lograron hacer muchas cosas más, ¿ya? Sistema económico de la edad moderna, ¿cierto? El mercantilismo y la acumulación de capital, ¿ya? El mercantilismo, ¿cierto? Es yo le compro algo a usted y después voy y se lo vendo a los demás. Ahora se llama libre mercado. Predominó en la Edad Media y enfatizaba la importancia del comercio para la riqueza nacional. ¿Ya? Aquí surgen las primeras empresas capitalistas, ¿ya? Que existen hasta el día de hoy, con otros nombres, pero de acá vienen, ¿ya? Las naciones buscaban acumular metales preciosos como oro y plata para aumentar riqueza y poder económico. Las políticas económicas de los estados se alineaban con la filosofía mercantilista buscando maximizar el comercio favorable y limitar las importaciones, ¿ya? Y es por eso también que surgen los viajes de expansión de territorio, ¿cierto? Buscando mercaderías que pudieran vender en Europa al precio que, como no había en Europa, era caro, ¿ya? Entre el té, las especias, las alfombras persas, la seda que ya se hacía en China, ¿ya? Todo era muy caro, ¿cierto? ¿Y quiénes pagaban por eso? Los reyes y la nobleza, ¿ya? El desarrollo del comercio internacional, ¿cierto? Eh, Debido a las exploraciones de nuevas rutas comerciales, se comienzan a producir las primeras interacciones globales, ¿cierto? Donde yo voy a buscar un producto allá donde el diablo perdió el poncho y lo traigo hacia acá y se lo vendo. Lo mismo que pasa hoy, ¿cierto? Todavía seguimos yendo a comprar cosas allá. Ahora, en un momento fue Estados Unidos y Europa quienes lo fabricaban. Hoy en día, ¿cierto? Es China y los países que lo rodean son los grandes productores de todo tipo de cosas, ¿cierto? Sobre todo tecnología, ¿ya? Tecnología. China siendo un país tan grande, ¿cierto? Tiene poca agricultura porque es poca la tierra que tienen que es productiva, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ellos también salen a buscar ese tipo de cosas. Eh, el comercio internacional, ¿cierto? Cambió las condiciones en las regiones, involucrado, generando nuevos mercados y oportunidades, ¿ya? Todos se peleaban en el Medio Oriente, todos, todos. Ingleses, holandeses, españoles, portugueses. Pero por ancho o por manga, los españoles y portugueses ganaron igual porque descubrieron una tierra nueva que tenía otro tipo de productos. ¿Cómo?
café, chocolate, papas, tomates. ¿Ya? El impacto de la colonización en la economía europea. Se producen nuevas fuentes de recursos, ¿cierto? Acceder a recursos naturales, impulsando el crecimiento económico y la industrialización. Las nuevas colonias ofrecieron mercados para productos europeos, aumentando las exportaciones y las riquezas de las naciones colonizadoras. También llegan a África, ¿ya? Y África, sobre todo de África medio hacia abajo, ¿cierto? Está lleno de, eh, ¿cómo se llama? Eh, joyas, rubíes y todo ese tipo de cosas que, mm, piedras preciosas se llaman, ¿ya? Consecuencias para las poblaciones indígenas, tuvo un impacto devastador, ¿cierto? Incluyendo la explotación y el desplazamiento y muchas veces el genocidio, ¿cierto?, de los pueblos indígenas. En Estados Unidos, ¿cierto?, hicieron desaparecer a todos los pueblos indígenas así de la nada. Lo mismo pasó en América. Íconos de la Edad Moderna, ¿cierto? Leonardo da Vinci es pintor, arquitecto, ingeniero, le hizo la medicina, ¿ya? Isaac Newton revolucionó la ciencia con las leyes de la física que sentaron las bases para la mecánica clásica y los avances de diversos campos científicos. La mecánica clásica es la mecánica que produce movimiento, ¿ya? Que, que es básico de la locomotora a vapor, ¿cierto? El motor de combustión interna, que eso vino después, ¿ya? Pero todos los avances de física, ¿cierto? Mecánica vienen de ahí. Galilei hizo importantes descubrimientos astronómicos que confirmaron el modelo heliocéntrico del sistema solar, cambiando la visión de la humanidad sobre el universo. Bueno, Galileo Galilei tomó el libro de Copérnico, ¿cierto? Lo leyó, hizo los estudios, los cálculos matemáticos y confirmó que la Tierra giraba en torno al Sol. Galileo Galilei fue excomulgado de la Iglesia Católica por decir tamaña barbaridad, ¿ya? Isaac Newton también fue excomulgado, ¿ya? También por decir barbaridades, ¿ya? Que iban en contra de lo que ya estaba, eh, ya estaba escrito, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa hoy cuando alguien dice que existen los extraterrestres? ¿Alguien ha visto extraterrestres acá? Sigamos. Inventos del Renacimiento, la imprenta, ¿cierto? 1440, ¿ya? Fue uno de los grandes cambios para la sociedad, ¿ya? El telescopio de Galileo. Lo que hizo Galileo fue, ¿cuánto que se llama? Hacerlo con más tecnología. Ya existía un telescopio de madera. Galileo lo que hizo fue aplicarle óptica, ¿ya? Si ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Se mira de lado al telescopio, ¿ya? No se mira de frente. Entonces, no es que lo haya descubierto ni lo haya inventado, lo perfeccionó, porque ya habían telescopios antes, pero eran de bien dudosa calidad y no tenían tanto aumento.
La máquina de vapor, ¿cierto? A fines ya de la Edad Moderna, ¿cierto? Que fue inventada por James Watt. Con la máquina de vapor se permite, ¿cierto? En la otra etapa de la historia, ¿cierto? Se permite la industrialización, ¿cierto? Mecanizar los sistemas productivos, ¿ya? Ya todo deja de ser artesanal, ¿cierto? Como era en la Edad Moderna y Media, ¿cierto? Y todo pasa a ser industrializado. ¿Qué no avanza esto? Conclusión, ¿cierto? Cambio significativo. La Edad Moderna trajo cambios significativos, transformaron la estructura social, política y económica del mundo. Factores de desarrollo, favorecieron el desarrollo, la configuración, ¿cierto?, de Europa y el desarrollo político y económico. Emergieron nuevos sistemas políticos y económicos que influenciaron la historia y la cultura. La nueva clase social que emergió, ¿cierto? Fueron los burgueses, ¿ya? Que pasaron a ser comerciantes sin poder político a tener poder político en la Edad Moderna, ¿ya? Vamos a cambiar de dudas, consultas, chiquillos. ¿Están ahí o no? ¿Están durmiendo, chiquillos? ¿Qué hora es? No he mirado la hora. Desarrollo, no, es la misma, ¿cierto? Mm, es este, pues, estoy viendo cuál es la que sigue, chiquillos, ya para que no me... Pensamiento. Store share. Ahí sí. Quiero. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es esta? Estoy buscando la. Esta ya la vimos. Esta la vamos a guardar entonces. Vamos a ver. Ya, po. Y tenemos esta. Allá es. Share. Vamos a ver. Uy, ¿qué pasó aquí? Carolina Díaz. Veamos. Ahí estamos. Ya, ya, ya. Impacto en la sociedad y el pensamiento. ¿Cierto? Surgió la transformación de la ciencia, introdujo nuevos métodos y enfoques que cambiaron la comprensión del mundo, desafiando creencias anteriores. ¿Ya? La influencia en la filosofía, ¿cierto? El racionalismo y el escepticismo nacieron de esta revolución, cuestionando la autoridad y promoviendo el pensamiento crítico. Impacto en la sociedad, ¿cierto? La revolución científica fomentó el pensamiento libre y alteró la estructura social, influyendo en movimientos como la ilustración. Revoluciones políticas, ¿cierto? La revolución en Inglaterra, ¿cierto? Que fue por el fortalecimiento de una república, o sea, eliminar la monarquía, bajo Oliver Cromwell, cambiando el rumbo político de Inglaterra. A partir de esta, ¿cierto? Como les decía, ¿cierto? La monarquía comenzó a perder poder, ¿cierto? Y ahora son los políticos que
gobiernan y no la nobleza. Ahora son netamente diplomáticas y de adorno son las monarquías. En otros lados, por lo tanto, ¿cierto? Se restauró la monarquía, trajo de vuelta a la familia real, ¿cierto? Marcando un cambio en el gobierno, en los gobiernos, ¿cierto? Impacto en la teoría gubernamental. Esta revolución sentó las bases para la democracia moderna, influyendo en teorías políticas que priorizan los derechos y la representación del pueblo. Si bien en Inglaterra se instaló una monarquía parlamentaria, ¿cierto? Con el tiempo se convirtió en una, no en una república, pero en una monarquía más democrática, ¿ya? Y surge la unificación monárquica en España, ¿cierto? Que se juntan, no es que se junten voluntariamente, sino que el reino de Castilla, ¿cierto? Conquista el País Vasco y después conquista, ¿cierto? Los países que están gobernados por países árabes, ¿ya? La Revolución Americana y las consecuencias, ¿cierto? Independencia de Gran Bretaña, Estados Unidos, estamos hablando, se libera de Gran Bretaña, ¿cierto? Aparecen los primeros principios democráticos y la lucha por la libertad, ¿ya? O sea, todos querían, la verdad es que tanta democracia política e ideológica no era tanta, ¿ya? Querían más libertad económica, porque al pertenecer a una monarquía, Estados Unidos, lo mismo ha pasado que en Chile, ¿ya? Y en América Latina, vaya, Sudamérica, ¿cierto? En donde las revoluciones y los movimientos independentistas los movieron los propios hijos de los colonizadores, ¿ya? Porque querían producir sus productos y venderlos al mejor postor a quien quisieran. Bajo una monarquía no podían hacer eso, ¿ya? La monarquía era dueño de todos los terrenos donde hubiera un inglés o un español, ¿ya? Por lo tanto, todos esos derechos de comercio no les pertenecían a los que vivían acá, sino a los que vivían en esos países. Y la independencia, ¿cierto? Vienen a marcar un cambio económico, ¿ya? Era más libertad de vender cosas que libertad de pensar. Tienen que pensar que en Estados Unidos fue conquistado por eh, verdadera, verdaderos religiosos ortodoxos, ¿ya? Que no querían dar libertad de nada, querían seguir en lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, era más una libertad económica. No querían pagar tanto impuesto a la monarquía, ¿ya? No querían que la monarquía les quitara todo. Entonces, esa autodeterminación, ¿cierto? De libertad y todo el tema no es tan así, ¿ya? Era más que nada una libertad económica, ¿ya? Y la Revolución Francesa, ¿cierto? Que da fin a la Edad Moderna, ¿cierto? También fue un proceso largo, ven a echar abajo 1000 años de monarquía, ¿ya? En donde quieren transformarse en una república, primero pasan por una república monárquica, después una monarquía parlamentaria, ¿cierto? Y después definitivamente eliminan la monarquía, ¿cierto? De, de su sociedad, ¿cierto? Y viene a promover los derechos del hombre como personas, ¿ya? Y en esos derechos de personas, ¿cierto? Viene a promover la igualdad entre los hombres, la fraternidad, ¿ya? Que más allá de nuestras diferencias nos tenemos que querer, tratarnos bien, ¿ya? Y la libertad. Acá era, ¿cierto? Media mezclada, libertad económica y libertad de pensamiento. ¿Ya? Y esa libertad de pensamiento iba de la de liberarse, ¿cierto? De los pensamientos espirituales y de la fe, ¿cierto? Hasta ese momento todo giraba en torno a Dios, la religión era parte del Estado, ¿cierto? Tomaba decisiones políticas, económicas y sociales,
¿ya? Y lo que viene a imponer la Revolución Francesa es la liberación de, de todo lo que tenga que ver con religión, ¿cierto? Y que el hombre esté subyugado, ¿cierto? A un Dios que duda de su existencia, ¿cierto? Por lo mal que lo pasa, ¿cierto? Y por las desigualdades, ¿cierto? En Europa, ¿ya? O sea, bien avanzado el tiempo, tienen que pensar que una persona en la calle vivía hasta los, si lograba pasar las primeras pandemias que habían, ¿cierto? 30 años era una persona vieja, 35 ya era hora que se muriera, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? La, la base de los pueblos de los países, que es la gente trabajadora, ¿cierto? Que mueve la tierra para allá y para acá, que son inquilinos, todo. Entonces, esa gente no duraba mucho, ¿ya? Por lo tanto, vienen más que nada a tratar de darle igualdad a esas personas. Eh, es aquí donde surge, ¿cierto? Los conceptos de izquierda y derecha, ¿ya? Toda la gente que está sentada a la derecha del rey es la gente que quiere seguir con el poder monárquico, ¿ya? Y todos los que están a la izquierda del rey son los que quieren realizar un cambio, ¿ya? No quieren más monarquía, quieren una república, ¿ya? Y, ¿cierto? Todos de la élite, todos nobles, ¿ya? Donde no participa nadie del nivel bajo de las clases sociales, ¿ya? Porque no tenían derecho a nada, ni a voto, ni a opinión, ni nada. Tenían que solo trabajar, ¿ya? Y es parte de la élite, ¿cierto? Que estudió, ¿cierto? Surge la ilustración, surgen estos movimientos revolucionarios, ¿ya? Conclusiones, ¿cierto? El impacto del Renacimiento, ¿ya? Estas revoluciones políticas, sobre todo la Revolución Francesa, hasta el día de hoy, ¿cierto? Tiene impactos, ¿ya? Porque viene a decir, ¿sabéis qué? Creamos en el hombre que es más terrenal y no en un Dios que no lo vemos nunca. Estamos hablando del Dios religioso, ¿ya? Por lo tanto, viene eso, entonces ahí todavía hay una lucha de eso. Se producen guerras por eso, porque además con este poder de la fe sobre las personas, ¿cierto? Hay un poder económico también, ¿ya? Y la influencia de la sociedad actual. Fin, chiquillos, preguntas, consultas, Todo claro dudas, por acá, profe. ya. Ya pues, dejamos hasta aquí todo nomás. Seguimos la próxima clase. Que descansen. Gracias Buenas por estar noches, ahí, profesor. por escuchar con respeto. Gracias. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Que estén muy bien. Ok, profe, chau, chau. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos, profe. Buenas noches. Chao, chao, que estén bien.